acordarán, otros lo tendrán escrito y otros lo recordarán en algún momento. Señor dijo que en algún momento todas las cosas que Él nos había hablado vendrían a nuestras vidas para que la recordaran. Estuvimos hablando del Éufrates como un límite, ¿sí? Y yo quiero que alguien me traiga el cargador, si puede ser que vaya hasta mi casa. ¿Dónde está? Jesús, ¿me irías a traer el cargador? No vi que se me estaba gastando la batería. Perdóneme, diácono. Vamos a ir a ver entonces Génesis 31, 17. Vamos a mirarlo allí en la Biblia. Algo que esto lo estuvimos mirando la semana pasada. Bueno, y ahora no quiere responder. Mire, no se preocupe, no me quiere responder el Edward, pero yo lo tengo acá. Y él tiene los versículos. Déjelo. Vamos a ir a Génesis 31, 17. Yo cité esto, el último versículo que cité la semana pasada para mostrarles de los límites del Éufrates. Sí, ahora vamos a ir más allá. Dice, entonces se levantó Jacob. ¿Sí? Se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse ¿a dónde? A Isaac su padre, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Vamos al verso 21. Y huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Así yo terminé la semana pasada, viendo de que el Éufrates no fue un estorbo para él lo cruzó, ¿sí? Pero no quiero recordar lo de la semana pasada, quiero seguir avanzando estos límites. Fíjese que lo que acabamos de leer es de un hombre que se estuvo 20 años trabajando con Labán, este hombre, pero llegó un momento que él dijo, me tengo que volver a la casa de mi padre. ¿Sí? Tengo que volverme a la casa de mi padre, así que juntó todas las cosas, todo lo que Dios le había dado mientras estaba con Labán. Juntó toda su familia, juntó todo lo que él había ganado, lo juntó todo y dijo, yo me voy a la casa de mi padre. Y traspasó ese límite, traspasó el Éufrates. Pero se encontró después, dice, se dirigió al monte de Galaad. ¿Sí? Entonces quiero que sigamos al monte de Galaad. Vamos a ir más adelante, donde vamos a encontrar, si hubiera necesitado, A ver, vamos más adelante. Usted tiene los versículos. Vale. Siguió más adelante y siguió y estuvo en el monte. Fíjese que se quedó en ese monte, donde en ese monte vamos a ver otro límite y donde yo en ese monte le quiero mostrar la mesa del Señor. Sí, quiero mostrarle allí. Por eso quiero que usted esté atento y me pueda seguir. ¿Sí? Esté atento y sígame. Cuando él llegó a ese lugar, hubo alguien que lo siguió, Labán, que lo había dejado atrás, lo siguió porque Labán dice, te estás llevando mis hijas, te estás llevando todas las cosas que te las he dado yo. Y él le aclara de que no se las ha dado, se las ha ganado, ¿sí? Él trabajó, por eso trabajó 20 años por esas cosas y se encuentran allí en ese monte, ¿sí? Sale Labán a perseguirlo y se encuentran en ese monte. Y Jacob le dice, en realidad yo esto me lo he ganado. Fíjese cómo dice, de día me consumía el calor y de noche la helada y sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Por eso huía.
Si bien había tenido mucha ganancia en el lugar donde había estado, allí se casó, allí obtuvo las esposas, allí obtuvo todo lo que él había ganado, necesitaba huir desde ese lugar porque en ese lugar se le cambiaba permanentemente el salario. Fíjese cómo está él cansado, ¿sí? Ponga el versículo anterior. Así he estado 20 años en tu casa. Me consumía el calor de noche, la helada y no descansaba. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo, venid? ¿Cómo dijo el Señor? Venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Sí? Usted sabe que necesitamos tomar esa promesa de parte del Señor, los que estamos cansados y trabajados. Y cuando vemos que el salario se cambia tantas veces, uno puede pensar que esto es cuando no conocemos al Señor. Esta palabra se la decimos a los inconversos, ¿sí? Mayormente se la usamos a los inconversos y le decimos, vengan al Señor los que están trabajados y cargados, ¿sí? Porque el salario que te da el mundo te lo cambia un montón de veces. Pero yo entiendo que a veces hay cansados y trabajados entre los creyentes. Hay trabajados y cargados, y una de las cosas que necesitamos es hacer huir de esa situación, ¿sí? Huir de esa situación, porque necesitamos volver a la casa del Padre. ¿Sabe que este Labán le cambió el salario 10 veces? Mientras que el Padre, por eso quería volver al Padre. Usted sabe el Padre, la promesa que le dio a Jacob. ¿Quién se acuerda? Una promesa que venía de parte de Dios. ¿Qué era? La primogenitura. La primogenitura, una herencia, una paga que se le da a los hijos primeros. Si él volvía a la casa de su padre, iba a tener aquello que era inamovible, nadie se lo iba a mover, era un salario inamovible. Ahora fíjese, volviéndose que yo miraba esto en los cristianos, fíjese que nosotros todos hemos venido al Señor y hemos tenido cierta, por así decir, cierta paga, cierta recompensa de parte de Dios. Vio que a veces decimos, mira, cuando encontré al Señor encontré este trabajo. Y hasta hemos dado testimonio, ¿sí? Y doy testimonio porque el Señor me entregó este trabajo, porque el Señor me entregó esta casa, porque el Señor me entregó este coche, ¿sí? Y no se ha dado cuenta de que muchas veces esa casa de la que dimos testimonio la hemos perdido en el camino. No se ha dado cuenta de aquello que dimos testimonio, el Señor sanó esta relación con mi pareja, con el vecino, con el que sea. A veces se vuelve a romper y hay que buscar otro salario. ¿Vio que a veces se cambia el salario aún estando en el Señor? ¿No le ha pasado de que muchas veces usted ha dado testimonio, Dios ha hecho esto conmigo, y al pasar los años uno ve que eso desapareció? Porque estamos en el mundo. Y en el mundo muchas de las cosas que vienen, muchas de las cosas así, se van. Por eso necesitamos que todas las cosas estén muy guardadas en el Señor. Jacob cogió todo lo que tenía allí. Antes que le siguiera cambiando el salario, ¿sí? Cogió todo lo que tenía, todo lo que Dios le había dado, y se volvió a su padre. Quiero seguir investigando lo que dice acá. Quiero que sigamos mirando. Dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Sí? Dios reprendió a Labán para que no le hiciera daño cuando lo encontrara. Pero quiero seguir mirando hasta que miremos la mesa, por favor.
Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. Pero ¿qué puedo hacer hoy a estas, mis hijas, o a sus hijos, que ellas han dado a luz? ¿Sí? En realidad, todo lo que se llevaba Jacob, era de Labán. Pero había algo que no podía hacer nada. ¿Sabe por qué no podía hacer nada? Porque Dios le dijo: no lo toques. No lo toques. Todo lo que se lleva es de él, porque se lo ha ganado. ¿Sí? Y yo ahora dejo que él salga con todo lo que se ha ganado. Pero si se quedaba, lo iba a terminar perdiendo todo. Necesitamos salir de un pensamiento, porque Labán es una estructura y un pensamiento natural y humano. Se lo voy a mostrar por lo que vamos a ver después. ¿Sí? Labán no es una persona, Labán es un sistema en el cual nos hemos metido para ganar todo lo que tenemos. ¿De dónde sacamos nuestra familia? Del sistema, del mundo, ¿sí? Que después la guardamos en Dios es otra cosa. Pero si la sigo teniendo en el mundo, lo más probable es que lo pierda. Si yo no guardo las cosas en la manera en que Dios me dijo, y la mesa tiene mucho que ver, por eso es que lo voy a sacar en la mesa. Si yo todas las cosas que Dios me da y me las da en el mundo, no las guardo donde tengo que guardarlas, en realidad las perderé. Algunos lo hemos visto. Algunos lo hemos sufrido en la propia carne. Si no lo guardamos en el Señor, el salario se cambia. ¿Sí? Entonces quiero que usted me siga, póngame atención, porque recién al final, así que no se vaya, porque recién al final lo va a entender. Fíjese, ven pues ahora y hagamos pacto, diga pacto. Recuerde que la mesa es el pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesús, ¿sí? Es el pacto de Jesús con la iglesia. Ven pues ahora y hagamos pacto, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros, ¿sí? Testimonio entre los dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, ¿sí? Entonces quiero que usted me vaya siguiendo en la figura, porque ¿dónde comieron? Sobre el majano. ¿Qué es lo que es un majano, según lo que vemos allí? Un montón de piedra. ¿Comieron entonces dónde? Sobre el montón de piedra. Entonces quiero que usted vea, que vaya entendiendo esta figura, porque nos va a ayudar a entender la mesa, ¿sí? Donde comemos. Y lo llamó Labán. Lo llamó, fíjese, difícil de decir, Jegar Sahaduta. Y lo llamó Jacob Galaad. Lo llamaron distinto, juntaron piedras entre los dos, pero lo llamaron de distintas maneras. Usted sabe que de la manera en que nosotros llamemos las cosas es el valor que tiene, ¿sí? ¿Es importante cómo llamemos las cosas? ¿Necesitamos llamarlas como Dios las llama? Es importantísimo. Acá hay una misma mesa, la hicieron entre los dos, pero la llamaron de manera distinta, y el valor que le dieron a la mesa, o la visión que ellos tenían para con la mesa, fue distinta, ¿sí? Quiero que lo miremos. Sigamos adelante. Porque Labán dijo, sí, fíjese lo que había dicho Labán con esa frase, ¿sí? Jegar Sahaduta. Porque Labán dijo, en esas palabras él dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso Jacob lo llamó Galaad, ¿sí? El que lo puso como testimonio entre vos y yo, como separación, fíjese, como separación, como un límite entre vos y yo, el que lo puso fue ¿quién? Labán. Labán, el que hizo la separación es Labán. Quiero que mire a Labán como aquel sistema del mundo o aquel pensamiento humano. Por favor, sígame.
Se le puso, entonces Jacob lo llamó Galaad a causa de que él había dicho, junto con juntar las piedras, había dicho, este majano, este montón de piedras nos separa entre los dos. Sí, hay una separación allí. Y le llamó también Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Y si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y aquí esta señal que he erigido entre tú y yo, testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí, para mal. Si vamos a pasar es para bien, pero para mal, no. Quiero que miremos con detalles cómo le llama cada uno a ese majano, ¿sí? Vamos a ir allá, porque nos va a servir mucho el formato en el que se lo mira. Vamos a leer en el Strong, ¿sí? El Strong, para los que son nuevos, es la palabra en el original, ¿sí? Vamos a poner el original y vamos a mirar la palabra Shahadut, Haser Shahadut, el nombre que le puso Labán, ¿sí? Ahí está. Hegar Shahadut. Entonces ahí tiene un nombre, lo vamos a poner en el original y vamos a leer lo que significa. El original. De una palabra derivado de una raíz que no se usa, la raíz no se usa, significa reunir. De la raíz 7717, que ahora la vamos a leer, y significa monumento, ¿sí? Un montón de piedras, acá lo tenemos, diccionario Chávez, levántelo, montón de piedras, se puede levantar, bueno, montón de piedras, montón, escúcheme, montón de piedras, reunión, un montón de piedras, ¿sí? Y de una raíz que es la 7717 para los que tienen el Strong y lo quieren mirar. Un montón de piedras. Y la raíz de donde despliega esta palabra se encuentra solamente una vez en la Biblia. Vamos a leer qué significa. Está en Job. Job 16:19. Fíjese, aquí encontramos la palabra, no, es la más abajita. Ahí está. 77:17. Significa mi testimonio, ¿sí? Pero fíjese lo que dice Job en cuanto a esto. Significa mi testimonio, se encuentra una sola vez en la Escritura. Quítelo del Strong y vamos a leer lo que dice Job. Job utiliza esta palabra para decir, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Entonces, Job utiliza esta palabra para decir que su testimonio y su testigo está ¿dónde? O sea que es Dios. Para él su testigo es Dios. Volvámonos a Génesis. Necesito mostrarle algo que Jacob ve. Jacob sí lo ve, pero Labán no puede ver. Para Dios, es verdad que es nuestro testimonio y nuestro testigo y está en los cielos, ¿sí? Por eso es Él el que va a atalayar entre todos, ¿sí? Entre ellos dos, por ejemplo. Volvamos allí, porque vamos a mirar otras cosas. Usted ya sabe qué es lo que pensaba Labán, ¿sí? Este pensamiento humano de que han comido sobre un montón
de piedras. Han reunido un montón de piedras y están comiendo sobre un montón de piedras. Y su testigo y su testimonio está en el cielo. ¿Sí? Dios. Vamos a mirar entonces, por ejemplo, miremos primeramente a Atalaya. Porque a causa de estas palabras, Jacob le puso Galaad. Atalaye Jehová entre tú y yo. Fíjese lo que significa Atalaya. Que Atalaye Jehová, usted sabe que es que Dios mire. ¿Sí? Pero no solamente significa eso, por eso voy a ir al original. No solamente significa que Dios mire. Primeramente sería mirar, ¿sí? Observar, atisbar a la distancia, ¿sí? Pero significa otras cosas. Por ejemplo, la palabra aguardar, la palabra considerar, la palabra esperar. Y quiero que usted entienda esto. Dios no solo mira, Dios aguarda, Dios considera y Dios espera. Esto fue dicho porque se le puso la palabra Mizpa. Pongamos la palabra Mizpa. Ya vamos a recuperar todo lo que piensa cada uno. Mizpa. ¿Qué significa Mizpa? ¿Lo puede ver acá? En pausa, diga conmigo en pausa. Entonces Dios, cuando está atalayando, cuando está mirando una mesa, como esa mesa que armaron ellos, ¿sí? Lo que está haciendo Dios no solamente es mirando, sino como decía otras palabras, y yo las tengo anotadas acá. No la encuentro. Dios está no solamente mirando, está aguardando, está considerando lo que pasa allí y esperando. En otras palabras, hay una pausa. ¿Para qué hay una pausa? Para esperar. Porque se detiene, cuando nosotros no entendemos la mesa del Señor, se detiene el reloj eterno de Dios. Dios es eterno y en Él se maneja la eternidad. Cuando nosotros no sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿sí?, se transforma en una pausa hasta que Dios recupere su reloj sobre nosotros. Y sigue trabajando con otros, pero mientras tanto conmigo, si no lo entendí, es una pausa. ¿Está considerando la mesa? ¿Sí? Está aguardando y está esperando a que se revele la mesa. Labán no tenía revelación de la mesa. Para él están juntando un montón de piedras. ¿Sí? Para él están juntando un montón de piedras y un montón de piedras que te separa de vos de mí. Vos no pasás para allá y yo no paso para acá, a menos de que sea para bien, y eso está bueno. Pero hay algo que Jacob entiende. Labán no tiene revelación de la mesa. Por eso cuando no tenemos revelación de la mesa hay una pausa. Gloria a Dios por eso. Porque Dios está esperando para que el reloj profético comience a andar sobre nosotros, si no perderíamos. Perdemos tiempo, pero no perderíamos otras cosas. Fíjese que la mesa es importante para no perder otras cosas. Quiero seguir mirando. Dijimos que pongamos Galaad a ver si nos dice algo más. Para Jacob también eran piedras, un montón de piedras. Pero fíjese cómo la llama él, no solo es montón de piedras, es montón de testimonio, ¿sí? Para Labán también era un montón de piedras y un montón de piedras también del testimonio. Él dijo, este majano es del testimonio. Pero yo quiero que usted vea la diferencia, y lo vamos a seguir mirando a través del resto de cosas que vamos a mirar, de que no es lo mismo que
nos juntemos en la mesa del Señor, entendiendo que somos piedra. Ya lo vamos a ver, que el apóstol Pedro nos ve como piedras vivas, ¿se acuerda? Ya lo vamos a ver. Pero no somos un montón de piedras que cada uno tiene un testimonio. A veces nos juntamos en la iglesia, hacemos una reunión pensando, ¿sí?, que somos piedras vivas y que cada uno tenemos un testimonio, y no deja de ser verdad, y que por eso estamos acá, y no deja de ser verdad. Usted vino acá por un testimonio, porque Dios lo sanó porque Dios le dio tal cosa, ¿sí?, porque alguien lo trajo y le dijo alguna cosa. O sea, usted un testimonio tiene de por qué está acá. No es mentira, es una realidad. Pero el que atalaya allá arriba está esperando otra cosa. Está esperando que se nos revele otra cosa. Está aguardando a que se nos revele de qué va la mesa. El Señor dijo que iba a esperar que se nos revelara la mesa hasta que Él venga. Fíjese si tenemos tiempo de que se nos revele la mesa. Pero mientras antes se me revela mejor, porque empiezo a hacer funcionar mi reloj profético para mi vida. Tenemos una actividad profética de parte de Dios y tiene que funcionar. Pero mientras tanto está en pausa, diga mispa, no avispa. En pausa, está en pausa. Fíjese, vamos a mirar a este montón de piedras como las ve. La forma en que se ven las piedras es la forma en que lo vemos a Dios, ¿sí? Fíjese en el verso 53, ellos después de que arman esta mesa y comen sobre la mesa, juran sobre la mesa. Vamos a mirar los juramentos de cada uno, cómo juran por Dios. El Dios de Abraham, esto lo dice Labán, con una mentalidad netamente humana, con un cierto desconocimiento de las cosas de Dios, él dice esto: el Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel día a quien temía, Isaac su padre. Fíjese que el juramento también es distinto. Un Labán que jura por Abraham, Nacor es abuelo de Abraham. Pero sin embargo, Isaac no hace el mismo juramento. A las piedras le llaman distinto, o sea, a la mesa le llama distinto. Y a la hora de jurar por Dios, fíjese que él nombra a su padre. Jacob juró por aquel a quien temía, su padre, Isaac. Isaac, su padre. Ahora, el Dios de Isaac no es el mismo Dios de Abraham. Claro. Si a Abraham fueron dadas las promesas y a su descendencia, desde Abraham para adelante. Pero este hombre, Labán, se fue a Nacor. Nacor tiene el mismo Dios. Es el abuelo de Abraham. Tiene el mismo Dios. Y es más, el mismo Dios que está en toda la tierra. O alguien puede invocar a otro Dios si no hay otros dioses. Dios es uno solo. No hay otros dioses. Pero a Abraham no solo se le presentó, no solo le habló y le dio mandamientos, sino que le dio promesas. O se las dio a Nacor. ¿En dónde está la promesa? ¿En dónde estará la herencia? ¿En dónde está lo que tenemos que recuperar? Sino en la descendencia. En la descendencia de Abraham, no en la ascendencia de Abraham. ¿Me entiende? Entonces él jura por Isaac, su padre, al hombre donde él iba a volver, porque sabía que ese padre es el que tiene en él la primogenitura. Algo que nadie se lo podría quitar porque viene de parte de Dios. Entonces, no, ya vamos a leer después eso. Quiero que
que miremos primero a los Corintios 28, 38. No, antes de eso vamos a mirar a Nacor. ¿Sí? Quiero que miremos a Nacor. Vamos a mirar a Nacor. Después vamos a ir ahí. Quiero que mire, usted sabe que todos los nombres son muy representativos, tienen su destino profético, por así decir, ¿no? Fíjese. Lo que significa Nacor. ¿Estaba en el 47? En el 53. No, esa no es. Ahí está Nacor. Fíjese lo que significa. ¿Lo ve ahí arriba? ¿Qué significa? No, arriba. Roncador. De lo mismo que 51-70. ¿Sí? Roncador. ¿Usted sabe que la Biblia habla de los que roncan? ¿Cuándo se ronca? Cuando uno se duerme se ronca. ¿Sí? Entonces fíjese los descendientes de los que creen en Dios, pero se duermen. Vamos a Tesalonicenses. A veces creemos en Dios, pero nos dormimos en Dios. ¿Sí? Tomamos, por así decir, la pausa, ¿sí? En la que Dios está mirando de que realmente yo la Santa Cena no la estoy tomando con el criterio, con la revelación con la que tendría que estarla tomando. Estoy dormido, en otras palabras. Pero Pablo lo mira así. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no ronquéis. No ronquéis, porque si no sos descendientes de Nacor, tenés la misma esencia de Nacor. Tenés a Dios, pero no sabes ni para qué lo tenés. No sabes quién sos. No sabes para qué estás tomando la Santa Cena. Estás haciendo un montón de piedra con la Santa Cena. Y no es así. Entonces necesitamos poder salir de esta calidad, ¿sí? No ser de los que duermen, sino de los que son del día, despiertos, como el Señor dijo, hijos de luz. Usted sabe que hablar de ser hijos de luz no solamente tiene que ver con la claridad con la que uno debería andar, la claridad con la que uno debería entender las cosas, ¿sí? Porque entre estar dormido y estar despierto es la claridad con la que Dios me va llevando y con el entendimiento con el que Dios me va llevando. Pero no solamente eso, ser hijo de la luz no lo tiene usted ahí, pero póngalo para los que no conocen el versículo. Está en Primera de Juan, ¿qué sería ser hijo de la luz? ¿Sí? Lo vamos a mirar, creo que está en el verso 3. Perdón, ¿no? ¿Dije Primera de Juan? No, Juan 1. Miremos qué sería ser hijo de la luz, ¿sí? Tiene otra calidad. Entonces, no ser hijo de Nacor para no estar dormido, ¿sí? Aun cuando se tiene al mismo Dios, no es un Dios que ha dado promesas y claras promesas. Fíjese, en él estaba la vida, hablando de antes de la fundación del mundo, ¿sí? Antes de que todas las cosas fueran hechas, dice en el versículo 1, dice en el principio. En él estaba la vida, y la vida era la luz. Entonces andar en la luz, ¿sí? Es andar en aquella vida, con una claridad distinta, con una claridad eterna, por así decir, y no con una claridad del mundo. A veces tenemos solamente una claridad desde el mundo, una visión y una óptica muy del mundo de qué es Dios, ¿sí? Y qué es lo que está haciendo Dios. Eso es una manera limitada de poder ver a Dios. La mesa nos va a revelar mucho más que eso. La idea del Señor Jesús es que la mesa nos revelara más. Vamos a ir a 1 Corintios, porque ahora vamos a ir a la mesa. ¿Sí? Vamos a la mesa. Vamos a la mesa como la ve el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está por servir una santa cena acá, una mesa del Señor, y él les dice, fíjese cómo le dice, va a servir la mesa. Y dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir ¿qué? El cuerpo del Señor, ¿qué come? Está comiendo juicio y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos
debilitados entre vosotros y muchos hijos de Nacor, descendientes de Nacor. ¿Por qué? Porque no se les revela la mesa. Pero al no revelársele la mesa es no discernir ¿qué? El cuerpo. No disciernen el cuerpo a la hora de comer la mesa. No disciernen el cuerpo. Por eso hay enfermos, hay debilitados, no pueden funcionar en el Señor. Y otros dormidos. No están en la calidad en la que el apóstol Pablo dice. Nosotros somos del día, estamos despiertos, somos de la luz. Hay revelación entre nosotros y caminamos con eso. Cuando no discernimos el cuerpo en la mesa del Señor, estamos comiendo mal, ¿sí? Se come indignamente, dice el apóstol Pablo. Por eso es importante que, dice el versículo anterior, ¿cómo dice? Pruébese a sí mismo, escúcheme, y discierna el cuerpo. Discierna el cuerpo. Porque si no bebemos para nosotros, fíjese que muchas veces cuando hemos tomado la Santa Cena, a lo mejor nos hemos probado a nosotros mismos, si antes de venir a la iglesia peleé con fulano o hice algo incorrecto, ¿sí? Entonces por eso no quiero tomar la Santa Cena, porque vengo mal. Pero el apóstol Pablo no está diciendo es cómo vine, sino cómo veo. No es como vine, porque vine mal, peleé con, no sé, con el perro. Pero vengo y tengo que discernir el cuerpo para tomar la mesa. Entonces, fíjese que es importante que nosotros podamos tener discernimiento de la mesa, para poder llamar las cosas como verdaderamente son. Dice Primera de Pedro 2:5, y ahora quiero mirar, con lo que dice Pedro, quiero mirar lo que estaban haciendo Labán y Jacob. Pedro dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sigamos. Por lo cual también contiene la Escritura. Pongo en Sión, principal piedra del ángulo, cogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado, hablando de Jesús. Pero para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 8, preste atención a esto. Ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan, otra vez, porque tropiezan, ¿en dónde se tropiezan? En la palabra. Si yo no conozco la palabra, tropiezo, ¿en dónde? En la palabra. Tropezamos en la palabra por desconocimiento de la palabra. No puedo obedecer, sí, como dice ahí, siendo desobedientes a lo cual fueron destinados. No puedo obedecer si yo no la conozco la palabra. Tropezaron, dice, en la piedra, pero todo lo que quiere mostrar el Señor está en las Escrituras. Fíjese que no es solamente desechar al Señor Jesús, porque uno dice, bueno, no, yo no he desechado al Señor Jesús, ¿sí? No desechamos al Señor Jesús y estoy edificando bien. El apóstol Pablo dice, si viene alguien trayendo otro Jesús, no sé si lo leyó usted, o sea que alguien puede traer otro Jesús, ¿sí? Otro Jesús que no es el que quiere mostrar las Escrituras para que edifiquemos correctamente. La Biblia aclara de que se traerían falsos cristos, ¿sí? Para que edifiquemos de una manera incorrecta. ¿Me entiende? Entonces, el de que nosotros estemos atentos a lo que dicen las Escrituras para saber, ¿sí?, cómo comer una cena del Señor va a ser importante. Dice, tropiezan en la palabra, y me gustaría que pudiéramos ver la palabra, por favor, ábrame esa palabra. La palabra, póngale el strong. Usted sabe que hablando, acá abajo, la palabra es hablando de las Escrituras, ¿sí? Para que no tropecemos en las Escrituras. Fíjese
lo que encontraríamos en la palabra de Dios, o lo que tenemos que encontrar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontraremos no solamente quién es Él, sino quiénes somos nosotros, quién es el cuerpo de Cristo, para que se nos discierna el cuerpo de Cristo. Fíjese, en la palabra encontraríamos primeramente la expresión divina. La expresión divina la encuentro en la palabra, de lo cual me dice el apóstol Pedro que yo no tropiece. ¿En dónde está la expresión divina? Porque me quiero volver a Labán. Para Labán, su testimonio, su testigo, ¿estaba dónde? Pero la expresión divina, ¿sí? Su testimonio está en la tierra. Si yo no estimo el testimonio de Dios en la tierra, yo no puedo decir, mi testigo está en los cielos. No, tu testigo está en la tierra. La iglesia es el testimonio de Dios en la tierra. Dios estará en los cielos, pero su testigo está en la tierra. Sus hombres que son testigos de Él están en la tierra. Si yo paso por encima de sus testigos, yo no puedo decir tengo mi testigo en los cielos y acá abajo un montón de piedras. No, no son un montón de piedras, son testimonio. Y no porque tengan un testimonio, son el testimonio de Dios en la tierra. Usted con testimonio o sin testimonio de por qué vino acá, usted es un testimonio de Dios en la tierra. Amén. Quiero mostrarle que usted no es una piedra cualquiera. Quiero mostrarle que para Dios usted es precioso con testimonio o sin testimonio. Algunos tienen un testimonio glorioso y otros pueden decir, bueno, en realidad yo no vine sin ningún testimonio a la casa de Dios. Por eso es importante que aprendamos a ver que somos un testimonio de Dios en la tierra. La gente que solamente cree que Dios está en los cielos y que su expresión divina no está en la tierra, no ha entendido nada. No ha entendido mesa, por ejemplo. No ha entendido la noticia. No ha entendido la predicación. No ha entendido la propuesta divina. No ha entendido las razones divinas. No ha entendido el tratado divino. No ha entendido el verbo hecho carne. No ha entendido todo lo que Dios quiere expresar. Pero no lo podré entender si yo no tengo la palabra. Tropezamos cuando no leemos la palabra y no tenemos conciencia de lo que Dios quiere hacer a nosotros. Voy a terminar para que tomemos la Santa Cena, pero quiero irme a Lamentaciones 4:1 para que usted pueda ver las piedras. Para que podamos armar un majano acá. Pero un majano como Dios lo ve. Un majano como lo vio como lo vio Jacob, no como lo ve Labán. Fíjese cómo dice acá, cómo se ha ennegrecido el oro, lo dice con sorpresa el Señor, sí, está asombrado, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo, las piedras, diga conmigo las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obras de manos de alfarero? Lo que para nosotros son simples piedras, para Dios es algo precioso y que en algún momento, antes de que el mundo fuera, era un santuario. Léalo.
las piedras del santuario. Pedro quiere recuperar esas piedras. Son piedras vivas y necesitamos ser edificados como casa espiritual. Pero piedras que tenían un valiosísimo, valga la redundancia, valor delante de Dios, es desestimada. Como si fuera barro de alfarero. Vio que muchas veces le damos tanta importancia que somos barro. Y sí, somos barro. Pero en nuestro espíritu hay una valiosa piedra de edificación. Entonces fíjese si para Dios nosotros somos una valiosa piedra que antes fue un santuario y que volvemos a levantar un santuario como dice Pedro. Ustedes como casa espiritual, como piedras vivas, ser edificados. Pero vayamos a la mesa. ¿Con qué hicieron la mesa Labán y Jacob? Con piedras. La mesa del Señor no es precisamente esa tablita con 4 patas. Nosotros somos la mesa. Nosotros somos la mesa. Y tenemos que apreciar la mesa. Y la mesa, yo quiero decirle que si bien Dios está mirando y está atalayando entre los que sí entienden y los que no entienden. Y que sí también está mirando de que si vamos a pasar para allá no sea para mal, sino para atraerlos para bien. Si bien Dios está atalayando y esperando, está en pausa, esperando a que nosotros se nos revele la mesa, porque cuántas veces hemos tomado la cena del Señor sin entendimiento. Porque la mesa del Señor, Él dijo que nosotros hiciéramos memoria. Haced esto en memoria de Él. Y la Biblia dice que nosotros estábamos en Él antes en calidad de santuario y de piedras muy valiosas. No desestimemos las piedras. De estas piedras nos habla la palabra, por eso es que si no entendemos la palabra, podemos tropezar. Si nos desestimamos a nosotros, estamos desestimando lo que Dios quiere hacer en nosotros. No se mire como usted se mira a sí mismo, no mire a los demás para que no comamos mal, para que no estemos comiendo mal. Aprendamos a mirarnos. Aprendamos a mirarnos y aprendamos a ver testimonio. Ellos armaron esa mesa para testimonio, solamente que con distintos testimonios. Labán hizo separación entre tú y yo. Jacob está mirando otro testimonio. Jacob está mirando de que somos un testimonio. Somos un testimonio para Dios. Vuelvo a repetirle, no hemos traído o no tenemos un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Somos la expresión divina en la tierra. Y poder entender eso en la palabra es importante. Si usted se da cuenta, dice que él juró, ¿sí? Juró, no como juró Labán, porque Labán juró por el Dios de Abraham, por el Dios que tenía los antepasados. En otras palabras, juró por el Dios de toda la tierra. Pero Jacob pidió o juró por el Dios de su padre. Sabía que en su padre Dios tenía la herencia para él. Si él no volvía al padre, él no tiene herencia. No tiene herencia porque la herencia, ¿quién la da? ¿Se acuerda qué herencia? Recién la dije, la herencia que le iba a dar el padre a él es la primogenitura. La primogenitura. Usted sabe que no es lo mismo. No es lo mismo que Dios nos dé como herencia cosas pasajeras en la tierra, cosas que a veces las tenemos y otras veces
las perdemos a que nos dé la primogenitura. La primogenitura es eterna, porque la primogenitura que le entregaría el Padre era la herencia de parte de Dios que no puede ser quitada. ¿Sí? Me gustaría que pusiera Romanos 8, para que podamos entender cuándo nos limitamos en una mesa con las promesas de Dios o con lo que Dios quiere heredarnos. No nos limitemos en la mesa. Póngame el 8, verso creo que es el 16. A ver, o el 13, ya lo buscamos. Ahí está, el 16. El 17. Fíjese, si hijos, ¿cuántos hijos hay acá? Si hijos, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero mire los puntos y las comas del cual dice la Escritura que no se nos pase ni un tilde ni una coma. Si se nos pasan las comas y los tildes, le cambiamos la idea, ¿sí? Si hijos, también herederos, punto y coma. ¿Cuántos conocen gramática? Punto y coma, ¿sí? Pasamos a otra cosa. Si hijos, herederos, punto y coma, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí? Entonces, en Dios siempre tendremos promesas, somos herederos de promesas, por eso todos hemos gustado en algún momento promesas de parte de Dios, ¿sí? Y las cosas que hemos obtenido mientras estamos en la tierra, un montón de promesas que tenemos con Dios. Pero hay algo que no puede ser quitado, dice la Escritura, que tiene que ver una coheredad con Cristo, ¿sí? Yo puedo tener como hijo, ser un heredero de muchas cosas que Dios tiene en la tierra, y creo que muchos la hemos gustado, como recién decíamos, pero cosas que las podemos perder, justamente por estar en la tierra, o nos vamos a llevar la tierra para allá arriba. No, pero hay cosas que pertenecen para siempre. En eso está la heredad que tiene Cristo como primogénito, ¿sí? Es una heredad que no me la puede quitar nadie, pero esa heredad solamente se logra si estoy al lado de mi Padre. El único que me puede entregar una herencia de ese tipo es un Padre, ¿sí? Por eso necesitamos entender de qué se trata o qué es lo que quiere establecer Dios. Porque fíjese, si yo tengo la herencia de Nacor, por ejemplo, ¿me dormiré o no? Me dormiré. Pero si yo tengo, como dice Jacob, el que teme a mi padre. Para Jacob, Isaac, y usted también lo sabe, Isaac no es solamente su padre, Isaac es la promesa. Quiero que me entienda esto. Isaac, un padre, es la promesa. Isaac fue la promesa para Abraham. ¿Sí? ¿Sí? Dios le dijo a Abraham, te voy a dar el hijo de la promesa. Si Abraham no tenía hijo, ¿no tenía? Entonces un hijo es una, pero un hijo en la fe. Estoy hablando de hijos espirituales. También los otros son herencia de Dios, ¿sí? Herencia de Jehová son los hijos. Un hijo en la fe es la promesa para un hombre de Dios. Usted va a tener que gestar un hijo, usted va a tener que engendrar un hijo en la fe para poder tener la promesa. Isaac es la promesa para Abraham y es la promesa para Isaac. Porque Isaac nunca tendría la primogenitura, ni toda la herencia que Dios, una primogenitura para ellos. Para ellos es toda la herencia que viene de parte de Dios. Pero no se puede obtener sin un padre. Para Jacob, su padre era la promesa y él tiene que volver al Padre.
Por eso dejaba todo, dice, antes que lo vaya a perder todo, antes que me sigan cambiando el salario, yo me vuelvo a mi Padre. Con lo que alcanzo a recuperar, vuelvo con todo lo que tengo a mi Padre. Para poder tener la promesa que no se la va a quitar nadie. ¿Sí? Si usted se da cuenta, cuando Él erige la mesa, cuando Él erige el majano, ¿sí?, con todas las piedras que juntaron, Él primeramente pone una piedra y dice, esta es por señal. Esta es por señal. Y esto para los hombres que tengan sabiduría, para la mente que tenga sabiduría. Un padre es una señal que Dios pone en medio de las piedras para que tengamos las promesas. Un padre siempre ha sido en alguna oportunidad un hijo. Usted sabe que dentro de la Escritura, nosotros, por eso es importante leer la Escritura, porque las piedras no somos todas iguales. Cuando nosotros leemos la Escritura podemos ver de que Dios ha armado la iglesia, la tiene constituida, la tiene armada así, no tiene el montón de piedras amontonadas así, las tiene armadas como un santuario, y es lo que Él pretende volver a hacer. Cuando nosotros estimamos sobre qué piedra estoy parado, ¿sí?, la primer piedra es Jesucristo, sin lugar a dudas, nadie puede poner otra. Pero cuando nosotros entendemos el formato de la iglesia, necesitamos saber de que un pastor es un padre. La Biblia lo aclara, por eso dice que no tropecemos en la palabra. Nosotros tropezamos por no conocer la Escritura. Un padre es una piedra fundamental para mi vida, porque es el que me va a dar la primogenitura. Si yo no considero padre como una expresión divina en la tierra, vuelvo a repetir, porque todos tenemos al Padre de los Espíritus allá arriba, nadie lo puede mover de allá arriba, ¿sí? Pero Él se expresa en la tierra para rescatarnos y darnos todas las promesas, pero para que por ellas, dice el apóstol Pedro, me gustaría que la pusiera, se me fue, a ver si alguien lo puede poner, Débora. Lo vamos a leer, lo dice Pedro, ¿sí? Busquemos lo que dice Pedro, para que por ellas lograses la naturaleza divina. Me gustaría que pusiera ese verso, está en Primera de Pedro, Segunda de Pedro. A ver. Maestra Cecilia. 1:4. Fíjense cómo dice ahí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de otra promesa, la naturaleza. ¿Cómo se conforma la naturaleza divina? Usted conoce la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es naturaleza divina. Recuperar la naturaleza divina es recuperar esta promesa, ¿sí? Que yo pueda ver quién es el que a mí me va a dar la primogenitura. Eso es recuperar la otra promesa. Fue la promesa que iba a recuperar Jacob. Volvía a su padre para recuperar la promesa. Sin su padre, él no recuperaba esa naturaleza. Necesitamos recuperar esa naturaleza divina. Usted sabe que Jesús parecía haberse desprendido del Padre mientras estaba acá, pero Él seguía siendo la expresión divina del Padre, ¿sí? Él era la expresión divina en la tierra. Y cuando Él dijo, yo vuelvo a aquella gloria que tuve al lado suyo antes de que el mundo fuera, pero también se nos pide a nosotros que volvamos a aquella gloria que hubo antes. No somos piedras que estábamos esparcidas y cada uno por un pedazo de una calle. Dice que estábamos juntos. Y necesitamos recuperarnos juntos. Estábamos en Él antes de que el mundo fuera. Yo sé que les he dicho mucho y les he dado mucho. Quizá los voy a marear con tantas cosas. Pero sabe que tenemos que avanzar en la fe. Nos hemos quedado muy atrasados en la fe.
El Señor dijo, hagan esto hasta que yo venga. Y no sabemos cuándo Él viene. Y necesitamos que nuestro reloj comience a andar de nuevo. Todo lo que no vaya entendiendo, pida que se lo aclaren para que el reloj de Dios comience a funcionar de nuevo. Está en pausa. ¿Me entiende? Está en pausa para que usted entienda la mesa y comience a funcionar el para qué estamos en la tierra. Yo quiero que oremos por esto y quiero que me ponga el versículo 54 antes de que tomemos la Santa Cena. En Génesis, donde estábamos en el 54. Porque quiero orar. Algunos en esta semana hicieron un pacto por su familia, estaban preocupados por su familia, hicieron pacto. También supe que hicieron pacto cuando yo estuve enferma y que estuvo predicando el evangelista Robert. También sé que hicieron pacto. Y quiero orar porque yo no estuve en esos pactos. No sé por qué oraron ustedes, pero yo quiero orar. Quiero orar por esos pactos. Fíjese que dice el verso 54, entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Antes de comer el pan, sacrificaron víctimas. Y después de comer el pan, durmieron. Yo sé que algunos no alcanzan a entender toda la revelación que yo les he mostrado, pero aun cuando usted duerma, la revelación ya ha sido dada. En algún momento el atalaya va a terminar con la pausa. Se despertará usted a entender todo eso que hemos estado mirando acá. Pero yo sí voy a hacer pacto por esto. Y quiero orar por los que hicieron pacto. Esperanza estuvo haciendo pacto en 3 semanas por su hermano. Lidia, que ahora no está, también estuvo haciendo pacto por sus hijos. Y por los pactos que hicieron cuando predicó el evangelista. Quiero hacer pacto para que nosotros como Jacob podamos tener la mentalidad de Jacob y saber a dónde vamos, por qué vamos, pero que vamos con todo lo que tengamos. Jacob dice que agarró todo lo que se ganó, ¿sí? Toda su familia y todas sus ganancias y se fue a su padre. Yo voy a orar aún por esta dormida que habrá después del pan a lo mejor. Yo sé que algunos no se van a dormir más, pero otros sí. Pero como está atalayando el Señor, en algún momento se despertará. Las santas cenas no solamente son cuando servimos esto, cada convocatoria, cada vez que juntamos todas las piedras, es justamente para que Dios comience a hacer funcionar la pausa. Amén. Vamos a orar por esos pactos que se hicieron. Y yo también quiero hacer pactos por los que se van a dormir después de la Santa Cena, después del pan, para que no tarden en despertarse. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Padre. Sacrifico, Dios, olor fragante delante de tu presencia, como dice el apóstol Pablo. Recibo, Señor, y recibe tú, Señor, oh Dios amado, el sacrificio en olor fragante. Padre, te bendecimos en esta hora. Vamos a tomar, Señor, los símbolos de la Santa Cena, Padre. Pero antes, oh Dios, quiero orar por los pactos. Señor, quiero orar por ese pacto, Señor, que estableció en su corazón, Señor, esperanza por su hermano. Oro, Dios amado, para que ese pacto, Señor, establecido por ella, se pueda cumplir. Señor, entrega a su hermano, Señor,
para que ella pueda llevarlo hacia donde tiene que llevarlo. Padre, que ella pueda, Señor, cruzar con todo lo que tiene, oh Dios amado, pueda cruzar los límites del Éufrates, pero los límites que pone Galaad también, oh Dios amado. Señor, esta distancia que puede poner la humanidad en una mesa. Señor, Jacob traspasó esa humanidad. Sabe que Dios está atalayando y que hace pausa por un tiempo y que está esperando. Yo oro, Dios, por la familia de Lidia, Padre, porque ella hizo pacto delante de tu presencia. Mira a tus hijos, oh Dios, haciendo pacto. Mira, Señor, la confianza y la esperanza que hay en ti, de que Jesús no murió en vano, de que las mesas, oh Señor, son importantes, de que las mesas se revelarían en algún momento, oh Dios, de que no son meras piedras, sino que son piedras preciosas, preparadas y destinadas, escogidas, muy preciadas desde antes de la fundación del mundo. Oramos por la revelación de tu palabra, oh Padre, para que todo, Señor, aquel pacto que fue hecho en los corazones, oh Dios, sea mostrado en el nombre de Jesús. Y aún oro por los que se dormirán después del pan. Señor, que sea solamente un descanso, pero que no tarden. Que no tarden en madrugar. Que se vuelva a poner, Señor, en marcha tu reloj eterno, para que ellos comiencen a vivir la vida eterna que tú los has llamado a vivir. Que puedan, Señor, disfrutar de la primogenitura. Que puedan ser disfrutadores, oh Dios, de la herencia de un Padre. Lo ponemos en tus preciosas manos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. José Antonio, ¿por qué no sirve en la mesa? Esperanza, ¿quieres acompañar a José? Vamos a tomar. Tome su asiento. Gracias, Señor. Señor, tú eres nuestro testimonio. Tu expresión divina está en la tierra, oh Dios. Tu primera expresión divina fue Jesucristo. Y hoy, el cuerpo de Cristo. Hoy, el cuerpo de Cristo, una expresión divina en la tierra. Tenemos tus testimonios en medio nuestro. No son piedras con un testimonio, sino son piedras del testimonio. Piedras preciosas para ti. Y piedras que comenzaremos a estimarlas como preciosas delante tuyo. Te alabamos, Rey. Trae revelación, oh Padre Celestial. Trae revelación, Padre, para que podamos discernir el cuerpo de Cristo. Para que no hayan dormidos, dices tú. Tu palabra dice que por no discernir el cuerpo de Cristo, muchos están enfermos. Muchos están dormidos. Muchos debilitados. Por no discernir. Padre, trae discernimiento. Para que ya no hayan dormidos. Trae discernimiento, Dios. Para que haya salud. Oramos por los que están enfermos, Señor, físicamente en esta hora. Señor, sabemos que hay enfermos espiritualmente. Hay enfermos espiritualmente
espiritualmente, Señor, porque Pablo dice que no son sanos en la fe. Trae sanidad a la fe, Padre, para que seamos sanos en la fe. Pero también oramos por los que están enfermos físicamente. Yo te doy gracias, Padre, por aquel tiempo, Señor, donde el evangelista Roberto pudo hacer pacto con muchos de mis hermanos y cada uno pactó. Oh Dios, no sé por qué cosas pactaron en esa hora. Oro también por ese pacto. Pero en ese tiempo, Señor, yo estaba mal. Enferma físicamente, pero no en la fe. Y cuando uno está enfermo físicamente, pero no en la fe, diría el apóstol Pablo, no sé qué escoger. Si partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor, pero quedarme a favor de la obra es lo que voy a escoger. Oramos, papá. Oramos, oh Dios, para que podamos llevar a una fe genuina, a una verdadera fe, Señor. Porque tú no has establecido esta mesa porque sí, te costó la vida, oh Dios. Te costó la vida. Y no era para jugar a ser cristiano, ni a tener cosas más grandes, ni más valiosas, sino para poder entender para qué nos reunías. Oro por los que están enfermos, para que tengamos la habilidad de retenerlos en la tierra con una fe genuina. Que puedan decir ellos mismos, quedarme sería para favor de la obra. Y si no, partir sería muchísimo mejor. Pero si me quedo es a favor de la obra. Oramos por los enfermos, oh Dios. Y hacemos pacto hoy, porque tu mesa es para hacer pacto. Tu pacto. Haced esto en memoria de mí, en el nombre de Jesús. Participe del pan, es el cuerpo de Cristo. Señor, recordando que somos parte de tu cuerpo. Y ahora bebemos de la sangre que tú derramaste para vivir como tú viviste en la tierra. Tus promesas, Señor, son para que las vivamos en la tierra, no para que las vivamos después, para que las vivamos en la tierra. Señor, vamos a beber tu vida derramada en la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, por lo que se nos revelará después, porque tú vas creciendo con la luz que nos das. Porque tu luz va creciendo como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. No se preocupe por lo que no entiende. Ocúpese de entenderlo. ¿Me entiende? No se preocupe. Ocúpese de entenderlo. Pida que se lo expliquen, que haya otros versos que expliquen lo que el Señor quiere mostrarnos. ¿Sí? Porque la revelación va creciendo, el entendimiento va creciendo, está prometido como la luz
la gloria, hasta que todo quede muy claro y perfecto. Amén. En el nombre de Jesús, los bendigo. Aleluya. Gloria a Dios.